Bueno, ahora continuando con la segunda parte de este ejercicio, vamos a definir a continuación el momento de inercia que tendría esta placa circular que hemos definido con un radio de 5 pulgadas o un diámetro de 10, como lo dice el problema. Recuerden entonces que el momento de inercia, para ese caso, vamos a quitar esta para no confundirlo con momento polar de inercia, es igual a pi sobre 64 por el diámetro a la 4, ¿no? Entonces tenemos aquí pi sobre 64 por el diámetro, que son 10 pulgadas, todo esto a la 4. El cálculo aproximado de esto es cerca de 490.9 pulgadas a la 4. Bien, por otra parte, recuerden ustedes que el LP es igual al LC más la relación matemática entre el momento de inercia sobre LC por A. Es decir, que si usted desea, de pronto en una figura cualesquiera, recuerde siempre que con respecto al LC, el LP está por debajo. Vemos que aquí puede estar el LP, un ejemplo cualquiera. Y esta diferencia que está entre ellas dos representaría, para su caso, esta relación matemática, el IC sobre el LC por A. Entonces resulta que al momento nosotros de entender que el winch, al girar, produce el movimiento que va a provocar el volcamiento y por tanto pues la evacuación de este tanque y drenarlo sobre esta tubería, debemos imaginar o tener en cuenta que para hacer ese fin tenemos que enfocarnos solo en la geometría que tiene que ver con la cubierta, el gate, que le tenemos ahí como referencia. Si por alguna razón vemos acá esta fuerza que produciría el cable, estaría ubicada justo en la periferia, ¿no? Y por un momento borramos esto. Estaría ubicada justo en la periferia e iría con respecto a la placa hacia arriba. Y bueno, nosotros tendríamos aquí la fuerza hidrostática en este sentido. Entonces aquí tendríamos la tensión que produciría el winch y la fuerza hidrostática ingresando inmediatamente sobre la parte que tiene que ver con el contacto del fluido con esta pared. Entonces yo lo que voy a hacer es despejar este factor. Entonces IC sobre LC sobre A es igual a LP menos LC, ¿no? Que no es más entonces que, para este caso particular, que no es más que dividir 490.9 pulgadas a la 4 sobre LC, que en este caso nos dio, en esta parte superior se ve 4.88 pulgadas por el área, que fueron 78.54 pulgadas al cuadrado. Esta es la que se ve en esta parte de aquí. Entonces, al hacer esta operación, la diferencia entre LP y LC es igual a 0.128 pulgadas. Entonces, haciendo momentos alrededor de este punto pivot entre la tensión y esta fuerza hidrostática, recuerden que esta fuerza hidrostática actúa perpendicular a este brazo, nos quedaría entonces que sumatoria de momentos respecto al pivot es igual a 0 positivo contra las manecillas del reloj. Aquí nos queda entonces que fuerza hidrostática por su distancia con respecto a la periferia, equivalente a, bueno, al valor de R más esta distancia, ¿no? Tendríamos toda esta parte aquí definida plenamente. Ahí me quedaría entonces IC sobre LC por A. Como este factor me dio 0.98 y a eso le sumo el radio, que son 5, y bueno, por aquí arriba nosotros deducimos el valor de la fuerza hidrostática en 120.1 libra-fuerza. Entonces aquí quedaría, bueno, 120.1 libra-fuerza con este factor, pero bueno, no puedo cerrar aquí todavía la sumatoria de momentos porque pues no quedaría lógico el resultado final, ¿no? Recuerden que debe ser en equilibrio para poder conocer ese valor que se necesita mínimo para poder vencer el volcamiento. Entonces aquí, con respecto pues al hingle, como les comenté, tendríamos la tensión y esta a su vez afectada por el brazo o la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿no? Entonces aquí, entre este y este, aquí. Entonces aquí yo tengo el ángulo de 30 grados. Voy a sacar este triángulo por acá. Tengo toda la tapa, ¿no? Entonces aquí tendría el diámetro como tal. Entonces si yo tengo aquí toda esta tapa, en esta parte de aquí, subrayada, y por otra parte yo necesito este brazo de palanca porque evidentemente recuerden que es con respecto a este punto donde la fuerza va a producir, o sea la tensión va a producir momentos. Entonces este brazo lo voy a llamar
X, por decirlo de alguna manera. Yo tengo este ángulo que es 30, ¿no? Entonces, si yo quisiera sacar ese valor de cateto X, simplemente observo que 30 está enfrente de ese cateto, o más bien X está enfrente de ese cateto. Teniendo en cuenta la hipotenusa, recuerden que el seno de 30 grados es igual a X, en este caso el cateto opuesto, sobre, en este caso, la hipotenusa vista como el diámetro de la tapa. Si yo despejo de ahí X, fíjense que aquí me quedaría que ella es igual a, vamos a que pase una línea para no confundirnos, al producto del diámetro por el seno de 30. El diámetro era 10, ¿no? 10 pulgadas por el seno de 30, que en el cálculo es aproximadamente 0.5, nos queda entonces que X es igual a 5 pulgadas. Coincidencialmente es el radio que tenemos ahí de giro. Bueno, entonces por esa razón yo coloqué aquí un signo negativo. Fíjense que si este es el gimbal y esta es la tensión de la, digamos que del winche sobre la guaya, este giro produciría un movimiento de rotación del mismo modo como lo hacen las agujas del reloj normal. Entonces por esa razón se considera como tal un valor negativo de momento. Entonces aquí tendríamos 5, que es el resultado proveniente de X, y esto en equilibrio es igual a 0. Ahora, si de pronto no quedó claro el tema de la fuerza hidrostática, recuerden que si todo esto es la tapa, la fuerza, ella actúa en esta parte, ¿no? Entonces tendría al radio como tal, más la diferencia que calculamos acá en el inicio, que no es más que IC sobre LC por A. Entonces, es esto de acá. Vamos a reemplazar ahora sí directamente los datos numéricos en cada uno de los casos que competen. Entonces aquí tendría 120.1 libras fuerza multiplicado por la suma de 5 más este resultado que en esta parte de aquí nos dio 0.28 pulgadas. Menos tensión por 5 pulgadas es igual a 0. Esta operación de aquí, o sea, esto es 5 más 0.128 es 5.128 por 120.1. Y bueno, pasando el T para acá, mejor vamos a colocarlo si les parece bien despejado. Pasamos esta parte para acá, bueno, es positiva, entonces quedaría 120.1 libras fuerza por 5.128 pulgadas. Todo esto dividido entre 5. Al hacer esta operación matemática, la respuesta es aproximadamente igual a 123.2 libras que debe hacer el cable, o más bien el winche, para poder jalar el cable y por tanto promover la apertura de la puerta para desaguar este tanque. Entonces, si se dan cuenta, pues es un poco geométrico el resultado, pero de cierta manera pues satisface el problema que nos están solicitando. No olvides suscribirte y darle like.